Vale, ¿ya? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jauma. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ya te tenemos por aquí. Perfecto. Pues nada, aprovecho para saludar y ya enseguida te damos la bienvenida y podemos empezar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por iros sumando a este primer directo después de un parón que hicimos este verano y por aquí recuperamos pues estas iniciativas con muchísimas ganas y además hoy abordamos un tema súper interesante de la mano del doctor Masia, que seguro que ya le conocéis, pero para quien no, pues aquí tenemos su presencia, director del Servicio de Reconstrucción Mamaria Avanzada y de la Unidad de Tratamiento Integral del Linfedema en Clínica Planas, director del Servicio de Cirugía Plástica y Reparador en el Hospital de la Santa Creu y Santa Pau, Hospital del Mar, profesor titular de cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, Jaume es una persona que está siempre en constante aprendizaje y evolución. Y hoy abordamos un tema muy, muy interesante que además nos va a dar para mucho, Jaume, nos va a dar para muchísimo, porque girando en torno al paradigma de cáncer de mama antes y después, aquí, madre mía, tenemos, tenemos muchísimo que contar. Podríamos empezar hablando un poquito de cómo giraríamos en torno a este concepto, buscando un poco la curación a 360. Sí, es un tema interesante. Además, titularlo si antes y después a veces te lleva a confusión o no saber de qué vamos a hablar. Es tan sencillo que vamos a enfocar de qué es lo que tendríamos que saber antes de empezar el tratamiento del cáncer de mama si nos planteamos pues, el proceso de reconstrucción inmediata, cómo, cuándo, y también el abordaje después, es decir, oye, a mí o no me dieron la posibilidad o no podía o no me informaron y tengo que enfrentarme a la reconstrucción después de haber pasado cáncer de mama. Vamos a hablar de todo esto y de hecho de todo lo que vosotros queráis, que para eso estamos aquí. Pues sí, la verdad es que aprovecho con este inciso, Jaume, para decirles algo que normalmente siempre cuento en los primeros minutos y es que, por favor, esto es una conversación entre amigos, o sea, os invitamos a que consultéis y nos preguntéis todo lo que queráis y más. O sea, estos directos se organizan con la finalidad de poder ayudaros y ser, pues, esa mano amiga, ¿no? Que a veces en estos momentos, pues, todos necesitamos, ¿no? Cuando pasas por unos procesos diagnóstico previo, cirugías previo o post, tanto da cuando uno trasciende por estos terrenos. Entonces, por favor, preguntad lo que queráis. Jaume, antes y después. Yo me quedo con el antes. Como por tener un inicio. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo podemos ayudar a que una paciente sepa y conozca qué es, cuál sería el tratamiento o el recorrido? Porque el tratamiento entiendo que cada uno pues depende de muchísimos factores, pero ¿cuál es el recorrido correcto que tiene que conocer la paciente sobre su diagnóstico, sobre su proceso? Mira, yo creo que aquí es un punto clave. Vamos a hablar de lo que nos gustaría, lo que tenía que ser un mundo ideal, idóneo, ¿vale? Que es como yo personalmente creo que hay que vivir esa aproximación al cáncer de mama y que llevo muchos años, por ejemplo, en la sanidad pública intentando que así sea y ahora parece ser que vamos vislumbrando una aproximación. Es decir, cuando la paciente es diagnosticada de un cáncer de mama, porque se nota un bulto, porque va al ginecólogo, porque va al senólogo, porque, vamos a decir, cae en manos ya directamente de un grupo de oncología. Empieza a recibir información sobre de lo que le está pasando, que tiene un cáncer, la biopsia, el estudio de extensión, toda una serie de información que, aunque todos los profesionales la quieran dar desde un punto de vista, vamos a decir, positivo y favorable, porque así es el cáncer de mama, porque hoy en día el cáncer de mama podemos controlar la enfermedad. A mí no me gusta decir curar, pero controlar la enfermedad en
vamos a decir, un 80% de los casos, ¿no? Y por tanto el mensaje inicial tiene que ser favorable. Nadie habla de, antes de empezar cualquier tratamiento, de cuáles van a ser también esas secuelas del tratamiento y cómo podemos también minimizarlas. Es decir, Exacto, Jaume, es que al final a mí lo que me gustaría es que pudieras, perdona que te interrumpa, que pudieras poner un poco de luz en ese momento, ¿no? Porque mayoritariamente, o sea, ese momento del diagnóstico y por tanto el recorrido que va a sufrir la paciente o que va a vivir la paciente llega en un momento de incertidumbre total ah, mm, y emocionalmente muy duro. Entonces, por tanto, en ese momento, pues como paciente, tú te dejas llevar por una corriente que la vas siguiendo por inercia propia, pero que no sabes ni dónde estás. Entonces, vamos a ver si le podemos dar un poquito de herramientas para afianzar ahí un poco qué es lo que realmente tiene que ser. ahí está. Es decir, la paciente recibe información tipo de tumor, si lo tiene extendido, no lo tiene extendido, ¿no? Tratamiento, que si ahora una primera fase de quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de empezar el tratamiento quirúrgico, si el tratamiento quirúrgico va a ser total o una mastectomía o va a ser parcial, una tumorectomía, que si luego recibiré radioterapia. Toda una serie de cosas, ¿no? Que evidentemente la paciente lo que primero quiere es que me digan, oiga, yo tengo un cáncer, pero me voy a salvar, ¿no? Y esto se dice, y de hecho es esa respuesta, pero nos centramos demasiado en ese mensaje inicial de batería de pruebas y de cosas. Y hay que empezar sin dejar ni minimizar la importancia que tiene el entender que es un cáncer y todo eso, sino explicar con detalle todo el proceso y decirle que al final de ese proceso la paciente va a sentirse igual o casi igual que antes. Con lo cual, tenemos que empezar a dar un mensaje de positividad. Es decir, vale, sí, en su caso tenemos que hacerle la mastectomía, pero podemos hacerle una reconstrucción inmediata. Por tanto, el impacto de ver la amputación de parte de su cuerpo va a ser mínimo. El impacto en la autoestima, vamos a decir, en el posible impacto futuro en la sexualidad, en muchos otros aspectos de que están relacionados con esa feminidad, que la feminidad es propia para la paciente, va a tener un mínimo impacto. Y si esto somos capaces de decirlo en medio de en ese volumen de información que uno recibe, que ahora me tienen que hacer una resonancia, empezamos a dar mensajes de positividad. Yo os lo digo en serio, las pacientes que han logrado tener esa información antes, es decir, la información de ese tratamiento integral, viven de otra manera, con menos ansiedad, todo el proceso que van a vivir. La información quiere decir, al final, quitar tensión a un proceso que todas las pacientes que han vivido al principio es muy duro. Y es importante ese antes, el que podamos rebajar y dar una clara esperanza desde el buen inicio. Vale, o sea que no iríamos, huiríamos un poquito del concepto de no, paso a paso y céntrate solo en lo que tienes que hacer, que sí, que está muy bien, pero vamos a saber cuál es el final y vamos Ahí a ponerle un poco de está, luz a ese túnel de oscuridad, ¿no? ahí lo has dado perfectamente, lo has descrito mucho más breve que yo, pero perfectamente. Me parece fantástico, Jaume. Hablabas de algo muy interesante y es de vamos a tratar a la enfermedad de forma global. Entonces, entiendo que en esta forma global aquí intervienen muchísimos factores o otros campos. Y ahí vengo porque además hoy hemos empezado así como muy pronto y no muy de repente y no he acabado de explicarles que el directo de hoy iba a ser pues más especial que lo de costumbre porque vamos a tener diferentes intervenciones. Y hablando de este tratamiento global, si me permite, Jaume, me gustaría hacer mención de la parte de nutrición, que también forma parte de este proceso de curación, ¿no? Y que supongo que también tiene que intervenir en el pre, durante y en el post. O sea, que también entraría dentro de este concepto de antes y después que estamos abordando hoy. Tenemos a Elma.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Elma Gallardo es nutrioncóloga y es la persona que realiza el soporte nutricional. Vamos a darte voz, Elma, para que nos cuentes, gracias por acompañarnos, para que nos cuentes un poquito desde el primer momento cómo gestionáis este apoyo, o sea, este soporte nutricional, y con el departamento oncológico, cómo trabajáis de forma conjunta para poder dar, pues, a la paciente estas herramientas, porque al final la nutrición es algo que a grandes rasgos no tratamos, o sea, no nos llega al paciente. Vamos, es que por no decirte, al menos yo te hablo en caso propio, a mí no me llegaron a decir ni deja de comer azúcar, o sea, no comas soja, lo único. Bueno, Entonces, algo fue algo. Algo fue algo. Entonces, me parece que es un campo en el que queda mucho por hacer. Sí, queda muchísimo y explicando... Bueno, primero buenas tardes, doctor Macià, y muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y todo va relacionado, ¿no? Desde el oncólogo hasta el cirujano, y qué importancia, o sea, es como un puente de transporte que a la vez yo siempre me denomino como la trabajadora de campo, ¿no? Para que la operación salga bien, para que el tratamiento salga bien, yo siempre digo que estoy al lado de los médicos, pero como la trabajadora de campo. Entonces, vamos a, como hemos podido comentar antes, ¿no? Las pinceladas un poquito por dónde iba a ir, y que creo que pueden resultar importantes para las pacientes. Empecemos ya. Una paciente, independientemente de la situación que nos venga, la paciente normalmente ya tiene una clínica anterior. Cuando digo una clínica anterior, son unas características. Puede ser un simple sobrepeso, ¿de acuerdo?, que eso deriva un síndrome metabólico, puede ser que tenga un hipotiroidismo, puede ser que tenga una esclerosis múltiple, o que venga ya con un lipedema, o que tenga linfedema, o otras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se sienta y le dice el oncólogo, vamos a tratamiento, perfecto, que tú lo sabrás perfectamente, ¿no? Empezamos la quimioterapia. ¿Aquí qué va a pasar? Aparte de los efectos secundarios de la propia quimioterapia, vamos a tener algo tan simple como es una elevación de glucosa. Lo voy a explicar con cosas, algo muy sencillo. Una simple elevación de glucosa. Esta elevación de su glucosa me va a ir por diferentes vías. Primero, que me puede inducir una diabetes mellitus tipo 2, me va a inducir una degradación de la masa ósea y me va a inducir una alteración de neutrófilos y muchas circunstancias que van a ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa paciente se va a notar, lo que ven ellas es que estoy muy retenida, es que tengo la cara muy gordita, es que unas modificaciones, ¿no? Son por el uso de glucocorticoides, más el tratamiento, y todo eso vamos ocasionando una degradación ósea. ¿Por qué voy caminando por aquí, no? Después, ¿qué pasa? Acaba la terapia, en función si es un triple negativo o hormonal, me iré por una vía u otra, requerirá la cirugía del doctor Macià, que todo salga bien, pero si yo a esta paciente la voy manteniendo en el peso, no hay una depresión de peso ponderal, voy a también tener unas circunstancias, o sea, va a tener un desencadenante. Pero el desencadenante no es una cuestión estética, es todo lo que me va a desencadenar. Síndrome metabólico, ¿eso qué pasa? Hay que entender que eso me puede derivar en una diabetes mellitus tipo 2 con la degradación, como decía antes, hacía mención, o promotor de la osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo le llamo a la osteoporosis el efecto secundario fantasma. ¿Por qué? Porque en muy pocas ocasiones, yo veo lo que se denomina un remodelado óseo, ¿vale? El remodelado óseo se puede ver por unos marcadores y es muy importante porque nos va a prever qué tipo de facturas y en soporte nutricional todo esto podemos ir haciendo interacción, ¿no? Entonces, estos marcadores muchas veces no se ven y son importantes observarlos. Aparte de cómo está esa paciente, cómo se encuentra, cómo va bajando el peso y por qué la tenemos que bajar de peso. No simplemente por una cuestión estética, sino porque tenemos que entender que en la hipertrofia de los adipocitos, del tejido adiposo, eso es promotor
de la carcinogénesis tumoral. Vale. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Vale. Yo no sé si tienen algunas preguntas, alguna persona pues, que me la pudiera hacer para no explicar por todo y entonces, A ver si hay se algo... se van animando, Elma, a preguntar, por favor. Insistimos en que nos preguntéis lo que queráis. Jaume, siguiendo un poquito con lo que Elma estaba comentando, ¿cuál es vuestra premisa básica? O sea, pre-cirugía, ¿qué es lo que necesitáis desde tu departamento? ¿Qué es lo que necesitas tú para que te llegue la paciente en el mejor estado para poder tener el mayor éxito en la cirugía? Yo creo que Elma ha hecho una buena introducción de lo importante que es esta interrelación en cualquier persona, y más aún en una paciente pues, que está viviendo un proceso tumoral, ¿no? En definitiva, se resume todo en una frase que es una filosofía japonesa que dice: tú eres lo que comes, ¿no? Es decir, claro, tú eres lo que comes. Entonces, evidentemente, si aprendemos a nutrirnos, a comer, pues podemos condicionar nuestro cuerpo y prepararlo para una serie de eventuales situaciones. Cuando uno es joven, pues come de cualquier manera y el cuerpo joven lo mantiene todo. A partir de cierta edad que vamos envejeciendo, la gente que tiene pues, un equilibrio nutricional o una aproximación nutricional adecuada está mejor preparada. Y en cualquier proceso quirúrgico lo que siempre queremos es que la paciente llegue con una nutrición óptima. Yo siempre digo, no es momento de ponerse a hacer dietas de amateur, como hace la gente antes de operarse, pues porque quieren perder 3 kilos rápidamente. No, es tener proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, todo bien equilibrado, y para eso es fundamental el trabajo, pues como profesionales como Elma, que ayudan a un poco equilibrar esos cuerpos y darles la preparación antes de la cirugía. Y lo mismo en la postcirugía. La postcirugía, ten en cuenta que nuestro cuerpo, yo siempre lo comparo como con un niño pequeño que los ves que comen como limas, y es porque comen para conseguir la energía para el que están gastando y porque tienen un crecimiento. El cuerpo después de una cirugía requiere la energía que consume el propio cuerpo que está viviendo, más esa energía extra de regeneración tisular. ¿Entendéis? Por eso, después de una cirugía durante varios meses, tenemos que pues, equilibrarlo todo. Si además este cuerpo ha sido sometido a una quimioterapia, es decir, un tratamiento sistémico de impacto que nos debilita y nos altera todo ese equilibrio metabólico, aún más. Por eso es fundamental ese trabajo en equipo y ese trabajo del experto en nutrición oncológica. Muy bien. Y volviendo a Elma, ¿en qué consiste bien? O sea, vuestro acompañamiento va durante todo el proceso. ¿Hasta cuándo estáis caminando de la mano del paciente? Caminando hasta, bueno, hasta el final. ¿Cuándo es el final? Depende de las consecuencias de efectos secundarios que tenga la paciente. También es una pregunta un poco. ¿Cuándo es el final, no? Porque sobre todo donde se pueden identificar más son los pacientes que están con tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, el aumento de ese peso, ¿no? Y cómo modular, cómo cambiar, y sobre todo por lo que yo me encuentro, ¿no? Y si sirve de mensaje. Yo siempre lo digo, mis pacientes de cáncer de mama comen muy bien, todas. Es que comen muy bien. ¿Por qué? Porque no veremos pacientes que han pasado por ese proceso que coman mal. El problema es que no comen lo necesario. El problema es que eso va en detrimento de la cirugía, ¿no? Yo tengo pacientes que me han venido, no, es que es como una ensalada, como una sopa, una tortilla, un tal, y se acabó en todo el día. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y esto es mi pan de cada día. Y hay que entender que no funciona con un déficit calórico. Estamos hablando de un proceso oncológico, estamos hablando de inhibiciones. Entonces, las fichas no funcionan, hago ejercicio y voy a adelgazar sin más. Es mucho más complejo que todo esto. Eso punto número 1. Y después, hay que entender una cosa que va muy clara y también por las pacientes. Muchas pacientes se hinchan a hacer horas ahora porque
hemos entendido que el ejercicio físico es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, estoy entrenando 2 horas, a más no poder, con ejercicios de fuerza. Muy bien, primero, pregunta a tu cirujano hasta dónde puedes llegar. Punto número 1. Y punto número 2, hay que comer acorde a lo que tú estás ejercitando. Si no, estamos catabolizando la masa magra, ¿no? Aquí hay un catabolismo. Entonces, si me vas a inducir una sarcopenia porque no estás alimentándote bien y no me... O sea, todo va unido, ¿no? Entonces, es muy importante entender que comer no engorda, que estamos inhibidas por un tratamiento, en el caso de terapia hormonal, que el organismo tiene otra respuesta y que necesita unos nutrientes y que necesita regenerarse. Y sobre todo, hacer esas dietas draconianas es lo peor que se puede hacer. Y también que la excepción no crea la norma. Tomarte una pizza un día no va a pasar nada. Si me la tomo cada día y los nuggets y esto, sí. Pero la excepción no confirma la norma. Porque detrás de esto también llevo cada día pacientes con trastorno alimentario, con ortorexia, etc. ¿No? Eso también es importante. O sea, nos tenemos que quedar con el concepto de que comer poco no adelgaza, o sea, comer poco y mal no adelgaza, comer bien, de forma saludable, sí. Sí, pero no funcionan las reglas del juego como es lo que entendemos. No funciona con déficit calórico. Lo siento, no va por aquí. En cáncer de mama, no. No, exacto, tenemos que comer bien. Comer bien y hacer giros para inducir respuestas. Las fichas del juego cambian totalmente. Una cosa es para mantener, otra cosa es para bajar de peso a una paciente oncológica. Y cambian, ¿y cómo es? O sea, las piezas del juego cambian constantemente, ¿vale? Pero cambian para cada paciente en función de cada diagnóstico, de cada tratamiento o de cada metabolismo en concreto. Lo que acabas de decir. Cada metabolismo es un universo. Depende de cómo venga la paciente. ¿Es una deportista? ¿Es una chica que entrenaba todos los días? ¿Es una señora que no ha hecho nunca ejercicio? Además me tiene linfedema, que eso lo podrá decir el doctor. Entonces ya, o sea, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las fichas del juego? Cambian muy diferente. Y después tenemos que relacionarlo también. ¿Qué impacto tiene esa mujer? ¿Cómo se siente esa mujer? ¿Cómo está en esa mujer? ¿Tiene ansiedad? ¿Está bien en casa? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien con su cuerpo? ¿Está en una depresión? ¿Se siente valorada, empoderada? Es que hay muchos temas aquí dentro que no es una pauta, lo siento. Exacto, no. Aquí iríamos un poco pues a hablar de los 3 puntos importantes que comentábamos con Jaume previamente al directo, ¿no? Que al final tendríamos que buscar pues el final y el objetivo, que es la calidad de vida de la paciente, pero la calidad de vida de la paciente libre de enfermedad, por una parte, que por lo tanto que aquí ya hemos pasado por la parte oncológica y la parte de reconstrucción, pero además que la paciente se sienta bien, o sea, se sienta bien y se llega a sentir como antes, ya no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y en esta parte emocional, pues también entra todo lo que genera pues ese rechazo, ¿no?, a los cambios físicos que ves en tu cuerpo, más allá de lo que pueda ser una reconstrucción. Esto supongo que lo veis diariamente en consulta, ¿no, Jaume? ¿Qué puedes contar? Ahí está la historia, ¿no? Nosotros debemos tener claro que no tratamos un cáncer y no tratamos la secuela de ese cáncer cuando viene una mama amputada. Tratamos una persona. La paciente es una persona, es un todo. Y tenemos que analizar la secuela física del cáncer o del tratamiento de ese cáncer, pero tenemos que tratar y analizar el todo físico, psíquico y emocional. Y es la única forma de llegar a la aproximación y de saber qué es lo que la paciente necesita y cómo hay que priorizar ese tratamiento. Y únicamente haciéndolo así es cuando lo que hacemos es reconstruir personas. No reconstruimos mamas. Eso es fundamental. Y eso es, los médicos que no son capaces de ver eso, que tratan mamas o tumores, lo que les digo yo siempre, no son médicos. Pueden ser técnicos, pueden ser grandes profesionales de un campo, pero ser médico,
que entender el todo, que es ese todo que es la persona. Y es tan importante entender que tratamos personas y no enfermedades. Vamos teniendo alguna preguntita por aquí. Esta es para Jaume. O sea, me han comentado que si me pusieran una prótesis en la misma intervención no es aconsejable por el tema de la piel a que se restaure después de una operación de cáncer y le recomiendan mejor poner un expansor. Entiendo que quería decir. ¿Qué podemos contarle, Jaume? A ver, que hay que conocer bien su caso. Habitualmente, si es una reconstrucción inmediata, y dependerá también de ver el tipo de mama que tiene, qué cantidad de tejido graso entre la piel y la glándula mamaria, qué tipo de tumor. A veces la paciente puede precisar un expansor. Hoy en día, con las técnicas actuales de mastectomía y con los tipos de prótesis que tenemos, hemos pasado de reconstruir antes de forma inmediata un 70% de las pacientes con expansor a prácticamente al revés, un 30%. De la gran mayoría de pacientes o se reconstruyen con tejido propio o con lo que se llama implante directo, prótesis directa, que no hace falta que pasen por el expansor, pero aún sigue habiendo un tanto por ciento, que puede ser de un 20 o un 30%, que sí lo precisan. Probablemente si le han recomendado eso es porque el profesional cree que por su bien sería lo más adecuado. Al final aquí lo más importante es tener confianza en el equipo que te está tratando. Está clarísimo. Elma, voy a disparar una para ti. No sé si vamos a poder dar alguna pauta sobre eso porque me parece que es algo súper genérico y por lo que hemos tratado me vas a decir que cada metabolismo y cada persona es distinta, pero nos preguntan, ¿cuál sería la alimentación ideal después de haber pasado un cáncer de mama? Vale, espera, me anoto esto, pero quiero hacer un pequeño inciso, Jaume, porque te tengo aquí y quiero aprovechar. Vale. Porque es una pregunta, voy a aprovecharme. Es una pregunta que tengo todos los días por redes sociales, ¿de acuerdo? Y me parece importantísimo, de oro, por todas las seguidoras de todas las cuentas, que lo sepan. El doctor Jaume Macià, que lo explicará ahora, retira, para que se nos entienda sin tecnicismos, retira tumores de mama. Por favor, Jaume, ¿nos puedes explicar, paciente de cáncer, cómo quitas el tumor? Lo que es verdad, Elma, que aquí la gente a veces a mí solo me cuelgan la etiqueta de cirujano plástico reconstructor. Yo hace 25 años que me dedico también a lo que es la cirugía oncológica de mama. Por eso te pido, por favor, porque estoy derivando lógicamente mis pacientes, y quiero tú de manera magistral pues puedas informar. A ver, en el mundo hay como tres grandes grupos. Uno son los grupos que los cirujanos de mama, que son ginecólogos o generales que solo hacen la cirugía, vamos a decir, oncológica, sea tumorectomías o mastectomías y vaciamientos. Luego hay otro grupo que son cirujanos plásticos que solo hacen la reconstructiva. Y luego hay un grupo más pequeño, pero que para mí tendría que ser lo ideal, de gente que nos hemos formado en todos los campos, en la cirugía oncológica, en la cirugía reconstructiva, en la cirugía estética de mama, que somos capaces de ver ese global bajo un solo prisma, con lo cual nos permite el hacer mastectomías de una forma oncológicamente segura, pero vamos a decir con una aproximación menos agresiva que otros cirujanos, y eso nos permite hacer unas reconstrucciones mejores. O nos permite hacer tumorectomías, que es sacar el tumor, con reconstrucciones inmediatas, con reconstrucciones de movilización de tejidos que prácticamente ni se perciben. O lo que es lo más importante y es lo más novedoso que hacemos muy pocos sitios en el mundo, hacer vaciamientos axilares que tienen el riesgo de provocar un linfedema, y en ese mismo momento hacemos la reconstrucción inmediata del sistema linfático. ¿Cuál es el problema o la gracia de esto? Es decir, es una aproximación
mucho más global, mucho más integral y con mucho más conocimiento. ¿Cuál es la parte difícil? Es que necesitas un periodo de formación mucho más amplio y con muchas más disciplinas médicas que los que solo se dedican a una parte. Pero personalmente, y por eso lo hago, si no, no lo haría, solo me dedicaría a una parte, creo que podemos aportar mucho más a ese tratamiento del cáncer de mama. El futuro de la medicina debería ir por ese camino, ¿no, Jaume? Por esa formación más integral. Sinceramente, sí. De hecho, esto ha pasado con otras disciplinas como la cirugía de mano. Antes habían, por una parte, cirujanos plásticos que hacían un poco de mano y resto, y luego traumatólogos que hacían un poco de mano y todo lo demás, y ahora ya en países ya solo hay, a partir de la traumatología o la cirugía plástica, una especialidad que es la cirugía de mano. Y con la cirugía mamaria va a pasar lo mismo. Es decir, se puede venir desde la ginecología, se puede venir de la cirugía general o de la cirugía plástica, pero para ser cirujano de mama tienes que tener formación en los tres campos: oncológica, reconstructiva y estética. Únicamente así podemos conseguir el tratamiento ideal de la mama. Pues sí, y además tienes la percepción de todo. Y luego tengo otra, me voy a poner contigo al lado, voy a aprovechar. Tengo otra duda, porque yo espero que esto quede grabado y que yo pueda traducirlo para mis pacientes, ¿no?, de Dubái. Entonces, tengo una paciente de Dubái que me hace la siguiente pregunta. Dice: Elma, ¿qué opinión tienes? Digo: no, eso mi cirujano me lo dirá, yo no. Entonces, esta paciente triple negativo, en Dubái le dicen que se haga es decir, la duda que está mirando es: ¿me puedo hacer la reconstrucción? Que eso espero que se pueda traducir después. ¿Me puedo hacer la reconstrucción? Información: paciente triple negativo, BRCA1, ¿de acuerdo? ¿Me puedo hacer la reconstrucción en el momento? ¿Por qué hay esa cirujanos que dicen que sí? Estamos hablando de Dubái, pero no importa, es internacional. ¿Por qué unos que dicen que sí y otros que no? Y tienen, I'm afraid, ¿no? ¿Por qué tengo miedo? ¿Lo hago ahora o no lo hago ahora? ¿Cuál es mi opinión? Digo, la preguntaré. Mira, yo Pues, lo que te voy a decir ahora es así de contundente. Desde el punto de vista médico, prácticamente se puede hacer reconstrucción inmediata con conservación de piel de la mama e incluso del complejo areola-pezón en casi el 90% de los casos. Es decir, hoy en día tenemos las técnicas, el conocimiento para hacer una mastectomía segura para la paciente, llevándonos la glándula, el tumor, llevándonos, si hace falta, la porción de piel, si es que tiene un tumor muy, muy, muy cercano a la piel o al pezón, pero que podamos hacer una reconstrucción inmediata. ¿Cuál es la limitación y por qué algunos cirujanos no lo hacen? Porque no controlan todas las técnicas de reconstrucción mamaria. Para hacer una reconstrucción mamaria a estos niveles, tú tienes que controlar, pues te diría que alrededor de unas entre 25 y 35 técnicas diferentes. La mayoría de cirujanos plásticos o de senólogos o de oncólogos, cirujanos oncológicos que se dedican a este campo, pues controlan apenas la mitad de las técnicas que yo he enumerado. Cuando tú tienes conocimiento, experiencia, es así de claro. Es igual que a mí vienen pacientes de muchos sitios que me dicen: es que ya no, dicen que no me puedo reconstruir. Yo te puedo decir que en fecha de hoy, yo no he tenido una paciente después de 25 años y de tener pacientes de todas partes del mundo, algunas con varias complicaciones, que pueda decir que no la he reconstruido. Me habrá dado más trabajo, habré tenido que aplicar 1, 2, 3 técnicas, pero hoy en día tenemos el conocimiento anatómico y técnico para poder hacerlo siempre. ¿Hay alguna reconstrucción, Jaume, que sea mejor que otra, más, más compleja o más fácil? Seguro que sí, pero que sea mejor que otra, o todas tienen, o sea, para cada paciente y cada caso existe la suya? Es lo último que has dicho. Vale. Hay que individualizar, porque cada paciente primero tiene una anatomía diferente. Nos pensamos que todos tenemos la misma anatomía, y no tenemos la misma anatomía, ni la misma distribución de vasos, ni la cantidad de grasa entre la piel y la glándula, ni la distribución de la glándula. Y luego, cada paciente tendrá un tipo de tumor con un tipo de tratamiento, pero
si tenemos este abanico, este armamentario de técnicas, siempre encontramos la técnica ideal para cada paciente. Hay una duda recurrente, ¿no? Una consulta que nos hacen muchísimo y es que, y hoy también la teníamos por aquí, y es el como rechazo o la duda a la reconstrucción con grasa a través de tejido graso. ¿Tiene algún tipo de dificultad o tiene algún tipo de problema o algún efecto secundario que sea, que por eso pues, sea algo que no se suela plantear? No, el problema que hay es que las técnicas con tejido autólogo lo único que requieren evidentemente es que la paciente tenga ese tejido. Es verdad que hay un tanto por ciento de mujeres muy jóvenes y de no tan jóvenes, pues que están muy on fit y que a veces es verdad que puede costar el decir, oye, ¿de dónde saco tejido propio para no hacer una cicatriz donde no corresponde o no alterar pues el cuerpo bien cuidado que tiene una paciente? Eso puede ser una cosa. Y luego hay otra cosa, es que esas técnicas realmente requieren una curva de aprendizaje elevado. Mira, recientemente, de hecho la he visto hoy, una paciente que venía de Suiza. Estamos hablando de Suiza, un país riquísimo, con una medicina teóricamente muy avanzada. Pues la técnica que nosotros le hicimos no querían hacerla porque decían que tenían un riesgo de complicaciones altísimo. Y es más, en técnicas más base estaban hablando de complicaciones de más del 10%. Nosotros tenemos en esas mismas técnicas, no llega, y no exagero, no llega al 1%. ¿Por qué nos diferencia? Porque somos más guapos o más listos o más feos o más bajitos que los suizos. No somos igual de inteligentes que los suizos. Lo que nos diferencia es que nosotros nos hemos especializado en un campo y hemos optimizado no solo mis manos, sino todo un equipo de profesionales que entran, otros cirujanos, enfermeras, fisioterapeutas, nutriciólogos, como tenemos aquí a Elma, todo un equipo de gente que al final todos vamos hacia una sola dirección, que es proveer el máximo cuidado para las pacientes de cáncer de mama, podamos ofrecer la mejor calidad de vida. Y esa es la forma de trabajar. Perfecto, gracias, Jaume. Elma, ahora sí, ¿eh? Sí, ahora no. Ahora Es que lo tenía, es que digo, yo no tengo que hacerlo porque, digo, es la pregunta que tengo todos los días, ¿no? Ahora sí. Primero. Pues venga, vamos a darle respuesta a esa sí, pregunta que tienes todos los días. Sí. Aquí tenemos que tener en cuenta diferentes factores y me vas a entender muy bien. Primero, pues un tratamiento de quimioterapia que, ojo, también se puede tener, es decir, este tipo de sintomatología también puede venir ya de casa, ¿vale? Puede venir de antes, por estilos de vida, etc, etc. Bien, que es la distensión postprandial, es después de comer siento que estoy muy inflamada, no sé qué me está pasando, tengo muchísimos dolores, vale. Esto es la permeabilidad intestinal. En quimioterapia esto induce, es un desencadenante, es un efecto secundario del propio tratamiento. Habrá alguna paciente, siempre hay una excepción, pero un 80-85% de las pacientes va a presentar esta sintomatología. Ahora bien, decir qué tipo de pauta debe seguir, esto es muy complejo. Primero, ¿hay permeabilidad intestinal? Punto número 1. ¿Estamos en osteoporosis, osteopenia? ¿Estamos con usos de antirresortivos? ¿Estamos con ácido zoledrónico? ¿Estamos inhibidas de función ovárica con Zoladex? ¿Estamos con triple negativo o estamos con hormonal? No entiendo que aquí vamos, hay que hacerle la carta a los reyes. Claro, hay que hacerle la carta. ¿Está ya operada? ¿No está operada? No hay ningún estándar, ningún base que tú puedas decir, que les podamos decir. Es pues, que entonces hay que mirar todo esto. Es decir, entonces, sí, Vanessa, porque entonces ya estaríamos como lo que siempre se denomina, ¿no? Una cosa, que yo siempre intento hacer hincapié en esto. Una cosa es la prevención, factores de riesgo, y otra cosa es el soporte nutricional oncológico. Y a veces parece que lo mezclamos. Dieta mediterránea para todo el mundo, para la población general. Paciente oncológico en función de la carta. Entonces no hablemos de factores de riesgo, es una cosa. El soporte nutricional oncológico es diferente. Es muy
diferente. Yo recuerdo hace unos años una chica que bueno, estaba en la UCI y tuve que manejar para que no le amputaran. Lógicamente el cirujano hizo lo que tal, pero yo estaba llevando ese soporte nutricional, porque era vital, vital. Entonces, es como si dijéramos, ¿y esta chica qué tendría que tomar? ¿No? Bueno, en función de la carta. En oncología es lo mismo. Entonces, no mezclemos sobre todo factores de riesgos a nivel preventivo. Que eso, por supuesto, dieta mediterránea, muy bien, lo compro como preventivo. Preventivo. Pero también es caquexia, sarcopenia. ¿Qué edad tiene? ¿Es mayor la señora? Tenemos que tener en cuenta la inmunosenescencia del adulto mayor. Es que aquí entran muchas vías de señalización, genética, o sea, y luego si tiene el BRCA1, BRCA2, predisposición, es muy complejo. Sí, sí. No es tan nos da para mucho, mucho más de lo que nos dura este directo, eso sí. Voy a aprovechar antes de seguir con vosotros para invitar a Patti. Hoy tenemos también a Patti de El cáncer de mama no es rosa, que también nos va a acompañar un ratito y nos va a explicar su experiencia personal. Además, ella a través de su perfil pues da visibilidad, también es un altavoz en el que intenta pues ayudar a personas que estén pasando por un tratamiento oncológico, y la tenemos por aquí, o sea que la invitaré a que se una al directo en cuanto pueda, ¿vale? Y aquí nosotros seguimos, pero así ya he hecho el llamamiento. Vale, teníamos otra pregunta que no te va a gustar nada, Ilma, y es no me adelgazo y no sé por qué si solo como yogures. Mira, me encanta la pregunta, me encanta. No me adelgazo. ¿Has visto, Jaume? Tal, Sí. ¡pam! No me adelgazo porque si solo como yogures. Puedo, aseguro, todo lo que yo sé, todo lo que yo he estudiado durante 15 años y sigo, y espero ser médico, espero ser, me lo apuesto todo, que aunque ponga un pescado hervido y una cochina lechuga, no adelgazamos a la paciente. Me lo juego todo. Es lo que he dicho antes, va con giros. Sí, sí. Y es en función de la persona. Lo único que va a ocasionar en esa señora o esa chica es amargarla, depresión, tristeza, Claro. Es un machaque emocional constante. No, entonces, ¿cómo la vamos a levantar? ¿Cómo le va a tener ella ganas de hacer cosas, salir, pasear, hacer ejercicio, vivir? Dentro de una depresión, no se adelgaza sin comer. Mis pacientes tienen que empezar a comer para adelgazar. ¡Ay, hola, Patti! Mira, hola, ya la tenemos. Tal. Buenas. Un placer. Gracias por acompañarnos y por unirte a nuestra tertulia aquí entre amigos. A vosotros, un placer estar contigo, Vanessa, que te adoro. A esta super nutricionista que estoy flipando, muchas gracias. Y a María, guapa. Un placer, porque tengo muchas amigas que lleva usted y estamos todas muy contentas. Súper bien. Elma, por cerrar este tema de cómo solo esto, ¿qué opinas sobre la tendencia a ayunos intermitentes y toda esta como fiebre que se genera? A ver. Esto hay que tocarla, esto tiene chicha para rato, esto para que me tiráis de la lengua. Joder. Es que a mí me encanta, es que yo lo vivo, soy visceral y yo lo vivo esto, estoy todo el día. Lo vamos a dejar, ¿eh? Si crees que nos va a dar para mucho, muy lo vamos a dejar porque aparte, yo aquí tengo y otro día arrancamos a partir de ahí. Es que aquí tengo para rato. Entonces, a ver, primero, patología. En dos minutos, rápido, que Patti nos cuente cositas. Síntesis y me callo porque si no, me quedo yo sola. 1. Punto. Ayuno en función, hay patología intestinal, según para qué, nos irá muy bien. Después, a nivel de señalización, a nivel de oncología, depende. Puedo alterar mTOR a MPK, vías de señalización. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saberlo hacer bien. Exacerbar no es bueno. Después, estrés oxidativo. Hay muchas cosas, o sea, son monedas de cambio. Las cosas se tienen que hacer bien. Los extremos son malos. Exacerbar no es lo mejor. Hay que saber cómo se hace, cuándo se hace, por qué se hace y qué respuesta quiero. Con cuidado. Sería
para que nadie haga cosas que no toque. Ahí lo dejamos. Gracias, Emma. Y Patti, gracias por acompañarnos. Me encantaría que nos pudieras contar un poquito tu experiencia personal para que te pudieran conocer y que a partir de ahí pues pudiéramos conversar un poquito. Bueno, yo soy el cáncer de mama menos rosa, que hice ese nombre a partir de salir en la maratón y que me atosigaron de privados y no podía dar abasto a todo el mundo, entonces creé este perfil para dejar de edulcorarlo un poco, ¿no? Porque tampoco es tan chulo como nos lo han vendido, pero hay luz al final del túnel. Así que os animo a todas que hay luz al final del túnel, que hay momentos que son difíciles, muy difíciles, como hablaba el doctor al principio, ¿no? De que a veces no nos dan toda la información de base y tú te pasas a lo mejor medio tratamiento pensando si te va a poder reconstruir, si no. Y me ha encantado la frase esta que ha dicho de reconstruimos la paciente, ¿no? No solamente los pechos. Esto me ha encantado. Es una frase muy buena. Y porque para nosotras es muy importante y para mí era muy importante, lo sigo diciendo, para mí tener una reconstrucción era importante. Y quiero dar visibilidad de la manera de normalizar y querernos cada cicatriz, cada centímetro de nuestra piel, nuestro nuevo yo, porque somos un poco diferentes que antes, pero nos tenemos que volver a querer porque es muy importante y normalizarlo, porque una de cada 8 mujeres lo va a pasar. Entonces vamos a normalizarlo en las playas, en todas partes, de que a lo mejor a alguna pues le falta una mama o lleva una reconstrucción, lo que sea una cosa normal. Y yo lo vivo con mucha naturalidad. Y así debe ser. O sea, a mí es algo que me encanta, que además comparto contigo 100% y no debería por qué esconderse nadie, ¿no? O sea, me parece que ya bastante pasas como paciente o que ya bastante peso llevas encima como para que encima si vas a la playa y te apetece pues hacer un topless no lo puedas hacer porque, uy, ¿qué va a pasar si es que me falta un pecho y aquí tengo una cicatriz en vez de un pezón? Oye, perdona, pues es que yo estás estupenda, estás viva, pues vete a bañar y disfruta de... He recibido miradas de admiración, miradas cómplices, de decir, ole tú, por salir así y sin pudor, ¿no? Porque no lo tengo, porque no tengo por qué esconderme. No. Es una realidad. Es fantástico. ¿Y no te has notado que, o sea, sí, que por una parte hay esas miradas como de complicidad, de decir, bien, adelante, por otra parte, pues indiferencia, o sea, que yo recuerdo que la primera vez era como, ay, es que me da cosa porque al igual todo el mundo te mira y tal, no sé qué, y luego te das cuenta que no, que quizás está mucho más en nuestra cabeza de lo que luego es en realidad, o sea, que la gente es como súper respetuosa y que te sientes simplemente eso, pues alguien que te mira con complicidad, pues quizás porque tiene a alguien cercano o ella misma pues ha pasado por una situación similar y los demás pues que tampoco le dan importancia. Y en cambio tenemos como esa imagen asociada a que va a ser un rechazo y no es así. Exacto, o sea, más me han mirado, más a lo mejor curiosamente los niños, porque para ellos sí que a lo mejor no tienen tanta información y es, o sea, ¿qué te pasa que no tienes un pezón? Que no los adultos. Y eso sí que me sorprendió, los niños. Pero los adultos, no, eres tú más que estás ahí en la playa, empiezas a mirar para los lados, te miran, no, me saco la parte de arriba, estoy sentada, nadie te ve, vale, me pongo de pie. Vamos. Y luego realmente te miran, porque te miran, pero no pasa nada. Hay poca gente, tampoco somos el centro de atención. O sea, es un momento de pim pam y ya está. Y ya está. Que lleva una reconstrucción y pasa por la playa, que tenemos derecho también a lucirnos, que tampoco son feas, que las reconstrucciones son muy bonitas. Bueno, aquí Jauma... No, yo creo que estáis tocando puntos clave, ¿no? Primero que es esta autopercepción, ¿no? Es decir, lo que hacemos, reconstruimos a la mujer para que ella se vea bien. Los demás, es que primero que no importa. Y luego que, como has dicho, Patti, tampoco la mujer que hace topless reconstruida o sin reconstruir va a ser el centro de la atención. Puede ser una mirada curiosa, una mirada empática, porque lo dices tú, oye, todos tenemos un cáncer de mama en la familia. Todos tenemos un cáncer de mama. Por eso, el ver una mujer reconstruida tiene que formar parte de la normalidad o de la mujer no reconstruida, tiene que formar parte de la normalidad que tenemos que asimilar. Y lo que tenemos que hacer es reconstruir para que la mujer, ella, se perciba bien, en el estado que tenga. Y percibirse bien quiere decir que a veces la mujer puede optar por no reconstruirse. Y es
una decisión sabia, legítima y que da plenitud, pero siempre que la mujer tiene que saber que existe la posibilidad y que esa posibilidad hay que ofrecérsela. Y luego cada uno elige el camino. Y así conseguimos ese equilibrio que debemos que dar a todas las pacientes. ¿Y esa posibilidad existe siempre? Quiero decir, o sea, la paciente que hoy, por el motivo X, no quiere reconstruirse, de aquí, dentro de 10 años, puede querer reconstruirse y todavía tiene opción, o ya a nivel de piel, a nivel de... Puede hacerlo, es decir, lo que hablamos de después del cáncer de mama. Tú puedes en un momento decir, oye, no me quiero reconstruir, yo me siento bien, me siento plena, tengo mi autoestima, no tengo. Y luego cambiar, porque a lo mejor nuestro cuerpo cambia a lo largo del tiempo. El cuerpo de los 30 no es el cuerpo de los 50, ni el cuerpo de los 70. Yo la paciente que reconstruí con más años era una señora que vino, que la muestro a veces en reuniones científicas, que tenía 87 años, una señora de Málaga Increíble. encantadora, y vino a reconstruirse, más que reconstruir, porque tenía encima, debido a la radioterapia, una osteomielitis de las 3 costillas de aquí arriba, que le provocaba ingresos continuos en el hospital por infección en el hueso. Y en este país nuestro, nadie quería reconstruirlo porque le colgaban la etiqueta de, señora, usted tiene 87 años. Y topó conmigo después de pasear de Málaga a Madrid, de Madrid no sé dónde, vino a verme. Y yo le dije, mire, usted tiene todo el derecho de reconstruirse y yo voy a hacer lo máximo para reconstruirla bien y con una técnica que sea de poco impacto con usted. Y además le hizo una técnica que se hace muy pocas veces, que se llama breast sharing, compartir la mama, es decir, de una mama muy grande que te llega casi al ombligo, hacerle la otra mama, con lo cual en una sola cirugía de cortita igualamos los 2 pechos y le quité 2 trozos de costilla para donde tenía infección, y la paciente, en un programa que podéis recuperar en los archivos de Televisión Española, fue entrevistada por Televisión Española cuando tenía 94 años. Es decir, habían pasado casi 7 años de lo que la había operado. Y la paciente, que seguía con una lucidez extrema y que tenía, me acuerdo que tenía 18 nietos, que decía ella, es que yo tengo 18 nietos, imagínate. Y dijo, es que los mejores años de los últimos 30 años, que fue que empezó con todo el problema del cáncer de mama, han sido mis últimos 7 años. Porque me siento bien, me he olvidado de tomar antibióticos y soy feliz. Esto es lo que para mí son las palabras más bonitas que ninguna paciente me ha dicho del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque lo decía una señora que tenía 94 años y que había sido rechazada por prácticamente toda la comunidad científica en España. Y fue para mí el orgullo más grande de decir, a lo mejor estos momentos de locura o de entusiasmo quirúrgico que yo pueda tener han ayudado a esta señora hasta este nivel. Por eso lo recuerdo de una forma muy especial aquí en mi corazón, porque fue una paciente maravillosa. Es que es maravilloso, Jaume, maravilloso. Pati, aprovechando que estamos hablando ahora en torno a cirugías y situaciones varias de las operaciones, ¿compartirías con nosotros un poco tu proceso, tu experiencia? Seguro que puede ayudar. A ver, a mí en un principio me dijeron que sí, que no, que se me iba a hacer la reconstrucción inmediata. Y luego la semana antes se me dijo que no, que se sacarían los 2 pechos, pero que no habría reconstrucción inmediata. Entonces, para mí era como, ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser. Yo lo necesito, o sea, yo no soy yo. Yo necesito volverme a ver algo, un bulto, lo que sea, pero algo. Bueno, todo el hospital se puso en marcha, dijeron, vale, se ha puesto muy cabezota, la operamos y le hacemos la reconstrucción inmediata. Yo es cierto que no, doctor Masia, no tengo una piel con mucha grasa, no tenía colgajos para coger de ningún sitio y la dorsal no quería que me la tocaran. Entonces se tenía que poner expansor sí o sí y luego pues las demás operaciones, ¿no? Con los expansores también he tenido problemas porque se me han girado. Bueno, de todo, hasta que ya llevo las últimas que son definitivas, estas que no se mueven nada, y ahí están, pero el efecto óptico es bonito.
Y no es un camino fácil cuando tienes alguna complicación, porque usted lo sabe, cuando hay una infección a veces no es fácil, pero para mí, al cabo de los años, sigue valiendo la pena haberme reconstruido. Yo soy una persona que no me imagino totalmente plana porque yo tenía mucho pecho, entonces no me lo imaginaba, no entraba dentro de mi cabeza. Pero admiro a las mujeres que en cambio no quieren ninguna reconstrucción y quieren que tal cual, ¿eh? O sea, lo veo admirable 100%, pero no era mi caso. En mi caso yo, para mi psicología y para mí misma sentirme mejor, necesitaba reconstruirme. Has comentado, no quería que me tocaran la dorsal. Sí, sí, porque ya que como también tenía que sacarme ganglios linfáticos, sabían que iba a tener pues menos fuerza, entre comillas, en el brazo y tal, y para mí era importante tener un poquito de fuerza en los brazos, entonces no quería. Yo creo que este es un punto importante, Patti. Es decir, y lo hiciste bien ahí. Y lo hiciste bien en imponer tu decisión. Yo siempre digo que la decisión de la técnica tiene que estar consensuada. En este caso, tu deseo de mantener la musculatura en una mujer joven es más que lícito. Es decir, yo personalmente pienso que no habría que sacrificar a nadie ningún músculo del cuerpo porque los músculos tienen una función importante. Pero ahí, sobre todo, el valor de eso no es solo que acertaste en tomar esa decisión, es que tú impusiste tu decisión. Tú pediste que se te escuchara. Y esto es lo que tienen que hacer la mayoría de mujeres. Tienen que pedir formar parte de la toma de decisión de cualquier proceso médico. Y aún más de la reconstrucción mamaria, que es un derecho, pero es un derecho que la opción de sí o no la tiene la paciente, que la tiene que tener. Exacto. También creo que es muy importante y preguntar. Yo siempre les digo a mis seguidoras, como a mis amigas, todo el mundo que me pide consejo, no os canséis de preguntarle los detalles de todo, los pros y contras, que porque cada mundo es un caso. Yo en mi caso no podía cogerme un colgajo o una 10, pero otras mujeres sí. O sea, todas somos un mundo diferente, usted lo sabe, y no os dejéis de preguntar nada porque hay cosas que a lo mejor tú no sabías y te va bien. O puedes decir, esto no me interesa, ¿no? Como se dice. Empoderarse un poquito. Sin saber más que los médicos, que no sabemos más. También... No, pero es importante dar ese empujón a que se atrevan a preguntar porque, por lo que comentábamos al principio, porque al final llega toda la vorágine de lo que envuelve a la enfermedad en un momento en el que emocionalmente pues estás tan tocada que a veces es difícil que tener esa frialdad, ¿no? O esa serenidad como para tener las cosas tan claras como las está contando Patti, que eso pues quizás no es lo que más abunda y ojalá sea así y podamos ir animando pues a que ese sea el camino a seguir. Me sabe súper mal, pero vamos a tener que ir cerrando y tenemos muchas preguntas todavía, Jaume, que voy a intentar disparar para ver si podemos responder, aunque sea cuatro preguntas de las que tengo. Las que nos queden nos pueden escribir al perfil de Clínica Planas y le responderemos. Pero de las que tengo aquí, voy a disparar 4 y a ver si brevemente les podemos dar respuesta. 2 son sobre radioterapia, Jaume. Tenía una cirugía nueva que se llama Miatex, que no necesita ingreso. ¿Se puede realizar si has hecho radioterapia? A ver, el aumento vía mía, o en este caso reconstrucción, la técnica mía como tal es una técnica pensada mínimamente invasiva para aumento mamario, para técnicas de aumento mamario, pero con inteligencia, es decir, se podría aplicar a una reconstrucción mamaria, sí, si sabes y evidentemente analizas muy bien el caso. Vale. Otra consulta tenemos. Me pusieron un caso de me pusieron implantes. El tema es que con la radioterapia que recibí en el tratamiento, ahora me quedó el pecho más fibroso. Vuelve a cirugía para limpiar esa prótesis. ¿Cómo es este tipo de operación? Son complejas. A veces es verdad que cuando estás irradiado, ten en cuenta que el tejido se desvitaliza. Desvitalizar quiere decir que a veces el que el implante se pueda mantener en las condiciones adecuadas es difícil y a veces hay que hacer pues o cirugías complementarias, que no quiere decir tener que sacar el implante, pero combinarlas con la movilización de tejidos
vascularizados de vecindad, una cosa que se llama TAP o LICAP, ¿no? O a veces infiltrar grasa. Es decir,